Regresamos aquí después de haber escuchado a una banda llamada Like Live, como vimos, música electrónica también bastante interesante, muy con influencias de muchísimas cosas. Y bueno, vamos a empezar con nuestra mesa política. Otra vez el día de hoy nos pide una disculpa nuestro analista Raúl Caram, que por motivos de trabajo sigue sin poder incorporarse con nosotros. Pero ya está aquí desde el principio mi compañera Marta para empezar a tocar pues temas interesantísimos, ¿no? Em, en Davos, como sabemos, se hace una reunión internacional cada año de múltiples personajes de los negocios, altos negocios, alta política, digamos que una élite internacional relacionada con la economía, ¿no? Que va desde grandes economistas, obviamente relacionados más con la economía en el poder, que es la economía neoliberal. Está también muchísimas personalidades, por ahí siempre anda el controvertidísimo ya cantante de rock Bono de YouTube, que ha recibido muchísimas críticas porque ha pasado de ser pues un activista desde su natal Irlanda a ser un personaje que parece que o más bien es utilizado o tiene la función de hacer más amables las determinaciones de los grandes poderosos que se reúnen aquí a tomar decisiones para el resto del mundo. Se encuentran también muchos políticos que obviamente están alineados con la forma neoliberal y la tendencia mundial de globalización neoliberal, que en este momento está vigente y es dominante en todo el mundo. Y este foro, bueno, pues tiene aparte un mensaje ideológico, tiene un simbolismo ideológico. Es en donde esta élite económica, ¿no? Que va desde artistas hasta cantantes, hasta expertos de todo tipo, hasta los grandes millonarios que se benefician precisamente de todo este sistema en el que estamos viviendo, se reúnen en este foro, para hacer prospectiva, hacer una evaluación y un balance de los problemas del mundo y también hacer una prospectiva sobre los escenarios posibles y lo más contradictorio tenebrosamente irónico, si lo podemos llamar de esa forma, a dar soluciones, proponer soluciones para todos los problemas de miseria, hambre, marginación y exclusión que frecuentemente son generados por las acciones de estos mismos personajes de poder que se presentan en este foro mundial de Davos. Y obviamente los presidentes de México desde hace ya mucho tiempo no faltan nunca porque van a entregar cuentas, sobre todo en los últimos 3 sexenios, de cómo han implementado las órdenes y las directrices sustentadas por estos grandes expertos en hacer dinero y en justificar la economía neoliberal. Y obviamente estos expertos y esta élite intelectual, por decirle de alguna manera, del sistema, les corrige la plana, los regaña, pero también los elogia a los presidentes mexicanos, ¿no? Por cuanto han hecho por los intereses de los grandes centros de poder aquí representados. Y bueno, pues Enrique Peña Nieto, en medio de un escándalo internacional ya, no tan difundido, pero sí bastante presente, por la violencia en Michoacán, en medio de una serie de cuestionamientos y críticas debido a que uno de los estados de la República que él dirige se encuentra en un estado al igual que el resto de su país, pero en este especialmente en el ojo público ahorita por el fenómeno de las autodefensas, y el crimen organizado como tal y la corrupción denunciada hacia el gobierno federal y hacia también los gobiernos estatales. En fin, todo esto parece enturbiar la presencia del flamante presidente de la República Mexicana, entre comillas, presidente para nosotros, que se presenta en Davos a
expresar y a entregar cuentas acerca de las reformas que llevó a cabo a partir de una imposición que se llevó a cabo a través de esta simulación que es la democracia electoral en México y bueno, que esconde pues este sistema de poderes, este sistema aparentemente parlamentario y democrático que tenemos, esconde en realidad a través de muchos mecanismos, pues lo que es una dictadura dedicada a imponer los mandatos del sistema financiero internacional. Y entonces, Enrique Peña Nieto es el tercer presidente, por lo menos, y si no es que desde Salinas de Gortari, bueno, se ha vuelto este foro ¿cómo se llama? Se ha vuelto esta élite internacional un destino de las cuentas de los presidentes en México, sobre todo de los últimos tres, desde Cedillo también. Cedillo, por supuesto, como un gran ariete neoliberal en México, como fue en su sexenio, estaba presente Felipe Calderón. No llenó Enrique Peña Nieto, pues esto también es muy significativo que seguimos siendo un país tercermundista y secundona a pesar de que nos quieran dorar la píldora y decir lo contrario, chuleándonos y elogiándonos por las reformas, pero bueno, ahí estuvo Enrique Peña Nieto, en presencia de dos compañeros de él, uno priista y otro panista, alardeando de sus reformas y recibiendo elogios y por supuesto diciendo que ya estaba todo bajo control en Michoacán, aunque bueno, Marta, pues tuvo que decir algunas cosas y aceptarlas a regañadientes, según dicen los medios. Pues sí, pero sí, ahí están Cedillo, allá está Peña Nieto tomándose la foto, departiendo muy a gusto, riéndose, supongo que de cómo es posible que no, yo creo que todavía no pueden creer cómo ellos dos, entre tanto, entre algunos otros, unos cuantos más hayan podido llevar al estado en el que se encuentra un país de más de 100 millones de habitantes, de quién sabe cuántos kilómetros, un país bastante grande, y pues para muertos de la risa, mucha risa les ha de causar de veras que hayan podido estos dos personajes, estos dos tipos hacer esto, llevar en nuestro país. Y como dicen algunos documentos, ¿no? A la par de Davos salió el informe del Oxfam de la creciente desigualdad que existe en el mundo y cómo no hay democracia porque si el poder económico se aferra a mandar y a seguir obteniendo ganancias a costa de lo que sea, pues jamás podrá haber democracia. Y estas personas de Oxfam fueron a Davos a tratar de convencer que cambien sus políticas. Porque no es posible que 85 millonarios, o sea, este conjunto de personas que caben en dos autobuses tengan la fortuna de la mitad de la población del planeta. Entonces, fueron eso, pero, y sí, aunque Davos aparentemente está muy consternado y preocupado por la desigualdad y todo lo que acarrea, pues no le, para nada están en su mente cambiar el modelo que, que es el que ha provocado todo esto. Pero ¿por qué no lo van a cambiar? Pues porque ese modelo es lo que permite que ellos estén ahí tan felices departiendo, riéndose, degustando los mejores manjares del mundo, los más ricos. Davos es donde creo que Thomas Mann en su montaña mágica los millonarios a curarse. Tengo la idea de que así es, ¿no, Ulises? En Davos. Sí, creo que sí. Ahí van a curarse de sus males. Aquí no van a curarse, van a reunirse a darle palmaditas a sus lacayos que ya cumplieron con las reformas que necesitan a costa del saqueo de los países, de la población de esos países, y ni siquiera se dignan a ir a verlo, ya saben, a acudir a sus conferencias, que tengan que decir para qué, si ya hicieron las reformas que necesitaban y que van a seguir. Entonces yo creo que sí les preocupa la desigualdad, pero les preocupa por dos razones. Les preocupa porque pues no importa que haya desigualdad, el problema es que esta desigualdad está generando protestas, está generando violencia porque la gente no se va a dejar. Les preocupa la desigualdad, yo creo que están ideando, yo creo que ya está todos sus grupos de pensamiento, sus think tanks, viendo cómo hacerle para que haya desigualdad, pero que no se quejen, que no se, y cómo reprimirlos y cómo seguir haciendo esto y evitar, porque también tampoco quieren violencia, ya una serie de una nota también que ya pidieron los empresarios que por favor ya la violencia de Michoacán que le hagan
hagan algo, que necesitan tener la gente que viene a invertir gracias a la reforma energética necesita seguridad. Entonces yo creo que tampoco les importa y aunque digan, tengan un poco de miedo o algo, y harán como en Irak, ¿no? Que tienen sus zonas verdes bien protegidas, su zona Green Zone, creo que se llama esa zona donde están bien protegidos, mientras afuera están todos los estallidos y los atentados y se mueren todo el tiempo muchas personas gracias a todas sus políticas, a la invasión de su país, pero ¿qué importa? Ellos están en su zona verde bien protegidos. Eso yo creo que quieren hacer aquí en México. Y, y pues bueno, llama la atención lo que fue a decir allá Peña Nieto. Dijo que todo está muy bien, que las cifras macroeconómicas están increíbles, que el país tiene una estabilidad económica genial, a pesar de que la inflación en este mes ha sido una de las más altas desde hace 4 años, de por sí que ya estaba mal, pero así sigue, sus cifras no se sostienen, hay una deuda externa impresionante, sigue creciendo, aunque tampoco se dice para seguir haciendo creer que estas cifras están muy bien. Y pues sí, no pudo evitar que se hablara de la violencia. Y lo que señala es interesante porque volvemos al tema de Michoacán, a las autodefensas, a toda esta situación y tomamos, para formarnos nuestra opinión, pues bueno, creo que es interesante tomar en cuenta opiniones, las declaraciones y las opiniones de distintos actores en este escenario y provenientes de diversos ámbitos. Peñanito fue a decir allá que sí está controlado ya, que ellos no dejaron crecer las autodefensas y que él considera que sí hay autodefensas genuinas, algunas son genuinas y tienen todo el derecho de defenderse. Y también ofrece que van a poder formar parte que sería bueno que formaran parte de los cuerpos de seguridad. Esto es muy grave. ¿Y cuáles son los criterios para que él señale quiénes son las que son genuinas y quiénes no, él y su equipo de asesores? Aquí hay algo extraño. Esto por un lado. Luego vemos, está circulando esta otra imagen y también vamos a ver la declaración de la comandante Bonita. La comandante Bonita, que es una carismática mujer, que aparece en la foto con una Colt 45 y una pose desafiante ante la cámara, lleva las uñas perfectamente arregladas y dice que es una de las pocas mujeres en los grupos de autodefensa. ¿Y qué dice esta mujer? Yo voy a luchar por tener un país libre de esta basura de los cárteles de la droga. Tengo 2 hijas y no quiero que crezcan en este ambiente. El mismo discurso de Calderón, no me inició así su guerra para alejar a los hijos de la droga. Ese es el problema, no los criminales que están en Davos, lo que tiene todo esto. A los que están matando no son ni siquiera a los capos, no es el Chapo Guzmán que está en la lista de Forbes, son gente que también muchos están en la miseria y que eso los orilló a ir a tener que estar en los cárteles de la droga. Entonces, vemos que es el mismo discurso, que es grave. Luego vemos también el periódico del EPR, de este ejército, de esta guerrilla del Ejército Popular Revolucionario, donde, bueno, no se le puede acusar de intelectual, de académico, ni de alguien que no esté en el campo, ni de alguien que, para los más radicales que están creyendo que las autodefensas son un Robin Hood que viene a revolucionar y que quiere cambiar las cosas, pues no creo pero tendrán que leer lo que dice esta persona en el periódico El Insurgente, que habla de las policías comunitarias y explica y de las autodefensas, aunque se hace un poco, se hace distinciones sobre todo con los de Guerrero, y no hace bien la distinción entre autodefensas y policías comunitarias. Sí señala el origen de cómo se fueron creando bases militares desde Fox, en Michoacán, en diversas partes, no solo ahí, hasta en Monterrey, y cómo se fueron formando e entrenando a las personas, a los civiles, puntualmente, con datos precisos de dónde están ubicados, de dónde están localizados, quiénes son, cómo se van a cabo y cómo están tratando de enfrentar a todas las comunidades. Crean primero el problema, el gobierno genera el caos, enfrenta a la guerra civil y después entre las comunidades y después coopta algunos o apoya a algunos para que entonces se insista en que la presencia militar debe estar ahí para asegurar toda esta situación. Y no sé si tenga mucho que ver con esta reforma que viene,
en la que la reforma agrícola, donde se va a despojar sin previo juicio, sin posibilidad de amparo a los ejidatarios, a los campesinos de sus tierras, para que puedan venir las transnacionales a explotar la técnica del fracking, el gas shale, todo esto, y despojarlas de las parcelas que tienen para hacer sus negocios. Todo esto está muy ligado, hay que ver, hay que entender. Y pues bueno, creo que es muy fácil hablar del narcogobierno, del narcoestado, eso quieren hacer, los de Davos están felices porque les quitan los reflectores a los criminales que son ellos y que han establecido las políticas que tienen al mundo como lo tienen, y pues al final todo se van contra el enemigo que son los cárteles de la droga. Esos son los malos, no ellos los que están allá departiendo a gusto y tranquilos y felices después de haber implantado como señor estas políticas que no, que ya han visto, ellos mismos han declarado que en muchos lugares, principalmente en México, entre los principales países de México, estas recetas no han tenido han sido contraproducentes, pero hay que seguir insistiendo en el mismo tratamiento. Bueno, es cierto esto que dices que ah, en efecto la narrativa nos quiere nos quiere hacer ver, ¿no? La narrativa que tiene el poder, ¿no? El poder económico en este momento. Sí nos quiere hacer ver una versión muy simplista de las cosas, ¿no? Cuando son muy complejas, extremadamente complejas. De hecho, a estos niveles en los que nosotros nos movemos en medios alternativos, no podemos más que especular, eso sí, con mucha orientación y con mucho sustento y con mucha reflexión en la medida de nuestras posibilidades, lo mejor que podamos, ¿no? Argumentar un escenario de qué es lo que está pasando, pero en realidad los enjuagues de las altas esferas políticas, bueno, siempre no serán inaccesibles, aunque por sus resultados y con un adecuado análisis, pues es posible ver hacia dónde se están orientando las cosas, como en este caso. Pero la narrativa que desde el poder se está tejiendo, pues trata de simplificar, como tú dices, de una manera muy tradicional, conservadora y escueta, que se trata de un problema entre la gente honesta, que son los grandes empresarios, los banqueros, los empleados, los asalariados y los pequeños también empresarios, en fin, todo el aparato de la sociedad capitalista como tal, con una anomia, con una disfunción, con una falla del sistema que es el narcotráfico y que ha venido viralmente a este sistema que sí genera pobreza, según ellos, y sí tiene ciertos desajustes, pero es la única forma de conseguir cierta prosperidad, aunque sea, pues no en su totalidad para la humanidad, pero sí para unos cuantos o para grandes mayorías, y que puede perfeccionarse, dicen, este sistema capitalista, y que es afectado por esta cáncer que es el narcotráfico, invadido de manera viral y corrompido, y que se trata pues de una lucha entre el bien y el mal, el bien por parte de las autoridades de los estados-nación, en este caso pues el mexicano, y el mal por parte de este narcotráfico que desgraciadamente, según esta narrativa, ya ha contaminado las altas esferas y hasta ahí se acabó el asunto. La mayor complicación es que es un narcoestado porque se trata de una contaminación. Y bueno, pues esto es demasiado simplista porque aquí hay muchos matices, como acabas de decir, Marta, y un asunto tremendamente complejo, ¿no? Una serie de potentados capitalistas que dueños de grandes corporaciones y representadas de grandes corporaciones que quieren explotar nuestros recursos, que utilizan a la delincuencia para hacer una limpieza etnocultural rural en los territorios en donde las comunidades indígenas y de otras etnias les estorban, pero por otro lado también exigen seguridad, es decir, exigen que el mismo gobierno mexicano vaya regulando los daños colaterales o cuando estos sistemas a través del crimen organizado de control contra insurgencia, despojo y desplazamiento de pueblos originarios que protegen la ecología en sí, cuando esto se sale del control, piden al gobierno también que garantice la seguridad de lo que ellos mismos han estado generando en contubernio, obviamente, con el gobierno mayordomo neoliberal que es el que estamos viviendo en este momento en este país. Se trata entonces de que esta narrativa, como dices Marta, más allá de ser esta narrativa simplista de buenos contra malos, sí, es una narrativa bastante complicada, bastante compleja que esconde muchas cosas y bueno, las autodefensas
empresas son un papel y un factor fundamental en lo que parece ser un escenario de paramilitarización contrainsurgente en México. Pero bueno, pues el tiempo se nos está terminando, muchísimas cosas que todavía tenemos que tratar. Estaremos atentos también pues a cómo se ven los escenarios. Estas declaraciones que hace Enrique Peña Nieto en este foro social son también altamente simbólicas y tienen que leerse con mucho cuidado porque ahí está lo que le depara a la nación. Ahí está esta serie de reformas que han sido aplaudidas a nivel internacional y hemos aprendido a leer la historia al revés. A medida que estas reformas son aplaudidas por los grandes centros de poder, más nos damos cuenta y más nos da miedo porque estos elogios por parte de los centros de poder a las reformas indican de alguna forma o son indicadores de que para la gran mayoría de la población en México y en los países latinoamericanos y en los países en desarrollo, pues se viene algo que no es nada agradable. Por lo pronto, bueno, pues terminamos esta mesa política. Esperemos que esté nuestro compañero Raúl Cará la próxima semana y por lo pronto, pues vámonos a música con el maestro Noel Gallagher.